Bien, vamos a resolver el tema número 2. Y dice, en el último discurso presidencial se mencionaron algunos datos sobre las ganancias de algunas minas del país, que lo dejaron sorprendido. Asuma que tiene todo el texto del discurso en una variable string llamada discurso. En este texto, todas las palabras están en minúsculas y separadas por un espacio. El discurso no contiene no tiene signos de puntuación y otros símbolos, es un texto llano. Las minas están identificadas por el prefijo mina-bajo seguido del nombre de la mina. Por ejemplo, mina-mirador, mina-loma, larga, mina-río blanco. Y el discurso figura más o menos como lo que ustedes tienen allí. Por ejemplo, y el día de ayer descubrimos en la mina Mirador que la cantidad de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tenemos por una parte este discurso que está cargado en esa variable y a continuación tenemos tres matrices. Nos dicen que suponga que estas matrices están denominadas como P, C y T, donde P es la matriz de producción de mina en gramos. Ustedes ven allí la configuración de esa matriz. Luego viene la matriz C de costos, luego viene la matriz T de costos totales de transporte, y aparte de estas tres matrices, me dice que suponga que existen las tres siguientes listas, que es minas, una lista con todos los nombres de las minas, minerales con todos los nombres de los minerales y los precios con todos los nombres de los precios correspondientes a esos minerales. Y debemos tomar en cuenta que esa lista minas, en el orden en que encontramos las minas como tal, es el mismo orden de las columnas que mantienen las tres matrices anteriores. Esto nos facilita mucho más el cálculo, porque si no sabríamos cómo identificar en qué columna está dicha mina si es que está en desorden, ¿correcto? Y asimismo, lo que son la lista de los minerales, que vienen a ser las filas de cada matriz, están en el mismo orden. Entonces, y aquí tenemos una gran ayuda para luego apoyarnos en la identificación de qué fila, a qué mineral corresponde, y la columna a qué mina corresponde como tal, ¿correcto? Entonces, con esta información que a mí me dan, vamos al siguiente slide, donde me dice, da esta información e implementa las siguientes funciones. La primera es una función extraer minas. Entonces yo voy a definir mi función def extraer minas, que recibe como parámetro la variable discurso. Y de este parámetro me dice que retorne una lista con los nombres de todas las minas encontradas. Los nombres deben estar en mayúsculas y no repetirse en la lista. Entonces, se supone que como tal yo debo devolver una lista con todas las minas. Entonces, de antemano yo ya podría crear una variable que se llame minas y que contenga una lista vacía, y aquí yo voy a ir agregando todas esas minas que vaya encontrando en el discurso. Bien, si bien es cierto, discurso es un string extenso porque contiene en sí el discurso, y un discurso pues tiene muchas palabras, etc. Lo que yo podría hacer es crear una variable nueva, por ejemplo, que se llame lista, y esta variable lista lo que yo voy a hacer es convertir esa variable discurso, que es un string extenso, lo puedo convertir en una lista, y el carácter que va a separar o que me va a entregar los elementos que van a formar parte de esa lista es el espacio. Porque si usted recordará, el discurso no tenía signos de puntuación más que un espacio que separa cada palabra. En consecuencia, es lo único en donde nos podemos apoyar. Entonces, a lo que me refiero es que a esta variable discurso yo le voy a aplicar la función split y como carácter le voy a mandar un espacio. Por lo tanto, en esta lista voy a tener cargados todas las palabras que aparecen en ese discurso y que estén separadas por un espacio. Ese va a ser el carácter de separación. Con estas dos variables creadas que están, yo ya puedo comenzar a trabajar. ¿Y de qué manera lo hago? Simplemente recorriendo y digo, por ejemplo, para cada palabra que yo vaya a encontrar en mi lista, yo debo verificar lo siguiente: si es una mina. ¿Cómo yo identifico si es una mina? Recordará que en la información que nos daban al inicio decía que era una mina si es que comenzaba con la palabra mina y el guión bajo. Entonces, como yo tengo que hacer este análisis para el string, existe una función para los strings
que me dice, ¿sabes qué? Si tú llamas esta función y le das el string y un keyword, yo te digo si es que comienza o no comienza con ese keyword dicha palabra. Por lo tanto, eso es una comparativa con un if, una evaluación, y digo, si es que la palabra que yo estoy evaluando comienza con, es la función starts with. Si esa palabra starts with, y aquí le envío el keyword, y el keyword básicamente es mina, guión bajo. Si es que la palabra empieza con mina, guión bajo, automáticamente esa palabra que has encontrado contiene el nombre de una mina. Y por lo tanto, como yo tengo el nombre de esa mina, digámoslo así entre comillas, porque aún tengo que extraerlo, a continuación lo que yo debería hacer es preguntarme primeramente si es que esa mina que yo voy a añadir ya no ha sido añadida anteriormente a mi lista de minas, puesto que en mi lista de minas yo requiero los nombres únicos de las minas que existen. De nada me sirve tener repetido 2 veces o 3 veces o las n veces que sean el nombre de la misma mina, porque a mí solo me interesa saber el nombre que haya aparecido en ese discurso. Por lo tanto, nuevamente va a aparecer un if, y en este if lo que yo debo hacer es lo siguiente, y decir, si es que palabra, ¿por qué hago palabra? Porque aquí debo extraer primeramente el nombre de la mina para preguntar si es que no está ya en minas. Si es que palabra, en este caso, yo debería aquí extraer el nombre de la mina. Y si usted se da cuenta, el nombre de la mina está después de este guión bajo. En consecuencia, yo podría hacer es indexar esta palabra desde la posición siguiente al guión bajo hasta el final, que me da el nombre de la mina. Es una forma. Por lo tanto, yo podría contar posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Desde la posición 5 yo estoy seguro que voy a encontrar el nombre de la mina hasta el final. Por eso pongo 5, 2 puntos y nada más, porque se sobreentiende que es hasta el final. Y además me dice que todos los nombres de las minas deben estar en mayúsculas. Como este texto está en minúsculas, lo que yo hago es aplicar una función que me convierta todas esas letras a mayúsculas. Y usted debería conocerla, es la función upper, porque asimismo existe la función lower que convierte de mayúsculas a minúsculas. Como yo quiero hacer el procedimiento inverso, es la función upper, y hasta aquí yo tendría extraído el nombre de la mina. Y este es el que no pregunto. Si es que no está ya en minas, en lista de minas, es a la lista yo le añado, es decir, un append del nombre de la mina. Yo voy a copiar simplemente esto de aquí y lo voy a pegar dentro. ¿Listo? Perfecto. Entonces voy añadiendo cada vez el nombre de una mina que vaya encontrando en mi discurso, siempre y cuando no haya sido ya nombrada o no esté repetida. Y como salida de esta función me pide retornar lo que es esa lista de minas que yo he encontrado. Y hasta aquí terminaría el punto número 1. Vamos al punto número 2. Una nueva función que se llame calcular ganancias. Y esta función recibe las matrices P, la matriz C, la matriz T, y aparte recibe la lista de precios, que ya habíamos visto cómo es la configuración. Y me dice, la función debe retornar una matriz de NumPy con las ganancias o pérdidas de cada mineral por cada mina. Para calcular estos valores, considere las siguientes fórmulas o las siguientes ecuaciones. La primera ecuación me dice, ganancia es igual a ventas menos costos. Es decir, la matriz de ventas, que es la matriz P. Perdón, ventas es un valor que yo, es un conjunto de valores que yo obtengo con otra ecuación, que es producción por precio de venta. Y aparte me dice que costos es igual a costo de transporte más el costo de extracción. Entonces comencemos desde la última ecuación. La última ecuación de costos me dice que es igual a costo de transporte, costo de extracción. Yo sé que costo de transporte se refiere a la matriz T y la matriz costo de extracción se refiere a la matriz C. Entonces, esa matriz de costos básicamente es la suma de dos matrices, de la matriz T más la matriz C. Y si usted recordará, usted en Python, en NumPy más que todo, puede hacer operaciones con matrices. Y esas operaciones con matrices puede hacer sumas, puede hacer división, multiplicación.
Pero ojo, no estoy hablando de multiplicación de matrices como tal, sino multiplicaciones de elementos en una matriz, que son dos cosas muy diferentes. Multiplicación de matrices, usted ya sabrá que eso es más referente a álgebra lineal, pero lo que yo le digo es multiplicación de elementos que están en una matriz. Eso se refiere básicamente, si usted tiene una matriz de 2 por 2 y otra matriz de 2 por 2, al multiplicarlas lo que va a hacer es el elemento en la posición 0, 0 lo va a multiplicar con el elemento en la posición 0, 0 de la otra matriz. Y el elemento en la posición 1, 1 con el elemento de la posición 1, 1 de la otra matriz. Y así sucesivamente. Cada elemento con cada elemento similar en la otra matriz. A eso me refiero con un tipo de multiplicación y es el que nosotros vamos a aplicar. Por lo tanto, lo más sencillo por ahora es primeramente crear nuestra matriz M o nuestra matriz G o nuestra matriz con el nombre que usted lo quiera llamar, que va a ser esa matriz que yo voy a retornar al final. Entonces, digamos que es una matriz M y esa matriz M va a estar determinada por np.ceros. ¿Por qué hago esto? Porque voy a crear una matriz vacía referente a que no tiene un valor diferente de 0, a eso me refiero. Pero más que todo es una matriz de ceros. Y en esta matriz de ceros, lo que yo voy a hacer a continuación es, o lo que se me ocurre a hacer en este momento, es que a esa matriz de ceros, lo que yo debería enviarle es un shape, ¿correcto? Para que me diga por cuántas filas y por cuántas columnas yo quiero crearlo. Entonces, como yo sé que la matriz P, la matriz C y la matriz T tienen la misma dimensión, yo puedo escoger cualquiera de ellas y decirle, ¿sabes qué? Entrégame de esta matriz el shape, ¿ya? Que es una tupla de dos elementos, filas, columnas. Y aparte yo debo especificarle el tipo de dato. Como yo sé que aquí estas operaciones son de multiplicación y de resta, pueda que me salga de suma, pueda que me salga un decimal, yo me aseguro de que vaya a ser un decimal, entonces le indico que va a ser tipo de dato float o decimal. Bien, entonces con esta matriz M que ya estoy creando básicamente, lo que yo puedo hacer a continuación es comenzar a calcular ya todas estas ecuaciones o comenzar a resolver todas estas ecuaciones que me dice. Comencemos por la última ecuación. ¿Por qué le digo esto? Porque contiene a dos elementos que yo tengo desde el origen. Entonces puedo ya hallar el valor directamente de costos. Yo voy a crear una variable C minúscula, muy diferente a C mayúscula, y me dice que es la matriz de transporte más la matriz de extracción, que es básicamente algo muy sencillo. Es la matriz T de transporte más la matriz C. Usted puede hacer eso en NumPy y funciona. Suma de matrices, ¿correcto? Listo. Entonces, estoy sumando los elementos contenidos en esa matriz de la misma forma en que yo le digo cómo hacía la multiplicación. El primer elemento en la posición 0, 0 con el otro elemento en la posición 0, 0, ¿ok? No como en álgebra lineal se maneja la suma de matrices, la multiplicación de matrices, no, sino otra forma de verlo es como le estoy indicando. Y es como tenemos que hacerlo. Entonces hasta aquí yo tengo calculado lo que son los costos. A continuación, de los costos, yo debo calcular en este caso lo que es las ventas, primeramente, que es la producción básicamente por esos precios de venta. Ahora, tenemos que tener algo claro aquí. Esa producción que está en la segunda ecuación es la matriz P como tal, y es una matriz. Y precios de venta, si usted recordará, es básicamente una lista con los precios de cada mineral. Sin embargo, esto es una lista y lo que usted tiene es una matriz. De alguna manera u otra, debemos hacer que esa lista de precios de venta se convierta en una matriz o en un array. Y eso, bueno, es súper fácil con la función array, np.array, y le envío esa lista y ya está. Sin embargo, quiero que note algo. Voy a formar aquí una matriz 2×2. Algo sencillo para explicarle a usted lo que quiero que vea. Entonces, esta matriz 2×2, vamos a poner otro enter aquí. Digamos que tiene un espacio y aquí tiene el elemento, qué sé yo, 4,5. ¿Yep? Y aquí termina esta matriz. Bien, aparte voy a tener... voy a tener un array que se llame... que tenga los elementos 5,2.
Si usted se da cuenta, yo la operación que quiero realizar es la matriz producción, que imaginemos que es esta matriz 2×2 de aquí, por un vector, porque no es una matriz como tal, sino es un array, un vector de NumPy, que se llame o que tenga los precios de venta. Pero ahora mire lo siguiente. Si nosotros volvemos acá a lo anterior, tenemos que mi matriz producción es esta matriz que está aquí. Y los precios, perdón, la cantidad que usted tiene de producción o los minerales que usted los tiene por cada fila. Es decir, tiene aquí oro, tiene acá plata, tiene acá cobre como tal. ¿Qué pasa o a qué quiero llegar? Esta matriz de producción no hay nada que trabajarla como tal porque ya está dada, pero lo que tenemos que es este vector de precios por cada mineral, yo lo tengo un vector fila. Y si usted llegara a multiplicar la matriz de producción por el vector fila, lo que usted está haciendo es, por ejemplo, al precio del oro lo multiplica aquí, al precio de la plata lo multiplica acá, y al precio del cobre lo multiplica acá, y así sucesivamente, porque está como vector fila por esta matriz de producción. Y eso es incorrecto, porque si se da cuenta, toda la fila o toda la primera fila pertenece al oro, no pertenece a minerales distintos. ¿A qué quiero llegar? Ese vector horizontal o ese vector fila que tenemos, lo que yo lo tendría que tener es como un vector columna. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que no me multiplique fila por fila ese vector, sino me multiplique columna por columna. Porque en ese orden yo tendría, la primera multiplicación va a ser por oro, el segundo precio va a estar determinado para la plata, el tercero va a estar determinado para el bronce, perdón, para el cobre o bronce, y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero llegar era que este vectorcito que estoy formando aquí no debe ser en realidad un vector fila, sino un vector columna. ¿Ya? Y un vector fila, si bien es cierto, yo lo puedo tener de esta manera, puedo tener incluso aquí un doble corchete, como una matriz, digámoslo así. Pero el vector columna tiene una configuración distinta. La configuración de un vector columna básicamente sería de esta manera. Tendría que un elemento, por ejemplo el 5, aparte tendría un elemento en la configuración como 2. Si usted se da cuenta, son cosas muy diferentes. Es como tener la matriz de varias filas y de una columna. Es una columna que está determinada por estos dos corchetes, otra columna, o la misma columna que está determinada por estos corchetes, pero tengo varias filas. Esto que yo estoy sombreando aquí es un vector columna, mientras que esto que tiene acá usted es un vector fila. Entonces, lo que usted necesita es un vector columna como tal, ¿correcto? Bien, entonces con estos antecedentes voy a borrar esto de aquí porque ya usted lo ha entendido. Y lo que quería llegar es que primero yo tendría que armar mi vector precios de venta, que es el que tengo que multiplicarlo. Yo he creado esta función PR o puedo llamarla PV, precios de venta. Y lo primero que debemos hacer es convertir esa lista de precios de venta que me dan en un array, ¿correcto? Que es uno de los primeros pasos que le indicaba. Por lo tanto, aquí le voy a enviar el nombre de la variable precios que contiene esos precios como una lista. Y a continuación, se supone que a estos precios que yo tengo, que ahora sí es un vector fila como tal, yo debo convertirlo en un vector columna. Por lo tanto, aquí le puedo hacer un reshape. ¿De qué se trata el reshape? Le dice, ¿sabes qué? A esa matriz o a ese arreglo que tú tengas, envíame las filas y las columnas de cómo quieres que yo te configure. Por ejemplo, si tengo una matriz de 2×3, 2 filas, 3 columnas, y ahora quiero una matriz de 3×2, 3 filas, 2 columnas, lo que yo debería hacer es hacerle un reshape y mandarle la nueva configuración de filas y columnas que va a tener. Recordará usted, o bueno, supongo que ya lo está pensando, que la misma dimensión o el resultado de la multiplicación de filas por columnas aquí debe ser exactamente igual al número o la multiplicación de filas por columnas que vaya a enviar acá, porque es a la cuenta el mismo size de la matriz, solo que determinado o estructurado de diferente manera, ¿correcto? Entonces aquí debo enviarle mi tupla y se supone que aquí yo tengo tantas columnas por una sola fila, sin embargo acá quiero tantas filas por una sola columna.
Entonces a PB yo le voy a decir que me mande en este caso el size. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener cuántas filas quiero, que acá era el número de columnas, coma, quiero que solo tenga una columna. ¿Estamos? Entonces de esta manera lo estoy, le estoy haciendo este reshape o esta reconfiguración de tenerlo ya como un vector columna. Y por lo tanto aquí tengo ya mi vector precios de venta, que es un vector nuevamente columna. Y ahora sí, ventas en este caso es producción por precio de ventas. Entonces yo puedo llamar una matriz que se llame ventas, y esta matriz ventas va a ser mi matriz producción, que es la matriz P mayúscula por este vector que es PB. Y a continuación yo tengo que mi variable final, que es ganancia, es igual a ventas, que es mi variable V, menos, o mi matriz V, menos mi matriz C de costos, ¿correcto? Y lo que me pide, si usted recuerda, es debe retornar una matriz de NumPy con las ganancias o pérdidas. Es básicamente el resultado de esto de aquí. ¿Ya? Entonces aquí yo me doy cuenta que en un inicio yo le había aconsejado crear una matriz M de ceros, porque luego voy a recorrer y voy a llenar. Pero ahora que me doy cuenta, no es necesario, ¿correcto? Porque yo lo puedo hacer directamente ese return. Entonces esta línea que está aquí, pues la he creado de más, lo siento. Pero hemos encontrado una forma mucho más eficiente. Y en 4 líneas de código usted tiene todo eso ahí, ¿ya? Y ya no se debería complicar en hacer más cosas, porque no le está pidiendo más cosas. Entonces lo que simplemente aquí le dices return a tu matriz V, le vas a restar la matriz C, y eso es lo que le vas a retornar, tu matriz de ganancias. Y ya, ese sería el punto número 2. Vamos al punto número 3, una función ganancia. Esta función ganancia total recibe dos argumentos, la matriz M y una etiqueta de minas. ¿Ya? Y me dice, la función retorna una tupla de dos elementos. El primer elemento es un vector de NumPy con las ganancias totales de cada mina, definida como la suma de las ganancias de todos sus minerales, ordenadas de menor a mayor. El segundo elemento es una lista con los nombres de las minas ordenadas de menor a mayor por ganancias totales. Bien, es algo similar a lo que nos había pasado en ejercicios anteriores. Nos piden que ordenemos de cierto orden o en cierta configuración y retornemos tanto los valores como el nombre asociado a esos valores en el ordenado de menor a mayor o de mayor a menor según sea el caso. Bien, entonces para llenar nuestra función con el código respectivo como tal, se supone que yo debo obtener esas ganancias totales. Entonces yo voy a crear una variable gt. Y esta variable gt va a tener esas ganancias totales. Y si usted se da cuenta, deberíamos sumar de todos los elementos para cada mina, obtener un vector de ganancias totales. Si yo vuelvo a la matriz anterior, imaginémonos que esta es nuestra matriz de ganancias totales, ya no es nuestra matriz de producción. Lo que me pide es retornar un vector de NumPy que tenga los resultados de esas ganancias totales para todos los elementos para esa mina o por cada mina. Lo que yo voy a tener como resultado es un vector fila, ¿verdad? Porque yo voy a sumar a lo largo de las columnas, porque todo esto me representa muchos minerales. Entonces yo voy a sumar a lo largo de todas las columnas, y voy a obtener un vector fila como tal. Si usted recordará, cuando usted hace la función sum, debe especificar, en este caso, un axis, por ejemplo, y eso le ayuda muy rápidamente a decir, ¿sabes qué? Quiero que de esta matriz me sumes por filas o me sumes por columnas. Pero recordará usted que si quiere sumar a lo largo de un axis, usted debe identificarle o usted debe especificarle el axis contrario. Ya habíamos visto o ya habíamos hablado de esto, que se llama algo como collapse en inglés o colapso de columnas, y es que usted le especifica el axis que quiere retener mientras que recorre a lo largo del otro. Si yo quiero sumar a lo largo de columnas, yo debo especificarle el axis filas, porque quiero que me lo retenga mientras yo hago la operación de suma a lo largo del otro axis. Entonces,
Lo que yo le decía a continuación es que a esa matriz M yo le voy a aplicar la función sum y aquí debo especificarle un axis. Entonces este axis que recibe no es el axis a lo largo del cual quiero sumar, sino es el axis que debo retener. Entonces, como yo quiero sumar a lo largo de las columnas, yo le retengo el axis de las filas, que es el axis 0. Bien, tengo mi vector ya de ganancias totales. Y a continuación, como tengo este vector de ganancias totales, yo debería obtener, y lo que me pide aquí, es una tupla con dos elementos, como ya lo habíamos leído. Que es, el primer elemento es un vector en NumPy con las ganancias totales, ya lo tengo. Y el segundo elemento es una lista con los nombres de las minas ordenadas de menor a mayor por ganancias totales. Entonces yo voy a crear una variable minas para hacerlo mucho más rápido. Y lo que yo voy a obtener en esta variable minas es el nombre de dichas minas. Y si usted se da cuenta, lo que a mí me dan, o lo que yo puedo extraer, o lo que yo tengo a disposición, es una lista que se llama minas, que es esta lista que está aquí. Y en esta lista minas, si usted se da cuenta, tiene lo que es el nombre de toda o de cada una de esas minas, ¿correcto? Y están en el mismo orden, yo ya lo había dicho al principio, que lo que está en la matriz. Como esto es una lista y yo estoy trabajando con arrays, el primer paso que yo podría hacer es un np.array de esa lista de minas que se llama minas. Entonces hasta aquí yo tengo mi array de minas como tal, ¿correcto? Y ahora, este array de minas, lo que yo debería hacer es indexarlo, porque al final de cuentas yo quiero extraer la posición de las minas, pero en diferente orden. ¿Y en qué orden? En el orden que me indica, de menor a mayor. Dese cuenta que en esta indexación, por lo general lo que usted le envía es un vector de posiciones o un vector de booleanos. Para este ejercicio, obviamente yo debo enviarle un vector de posiciones. ¿Por qué un vector de posiciones? Porque el vector de booleanos era para comparar o cuando yo evaluaba una condición, por ejemplo, mayor a tal número, menor a tal número. Pero ese no es el fin en este ejercicio, sino es evaluar las posiciones que me indican cuál es esa secuencia de menor a mayor. Y si usted recordará, hay una función que me entrega las posiciones, que es np.argsort. Entonces yo puedo llamar aquí y decirle, ¿sabes qué? Voy a llamar a esta función argsort. Y argsort me dice, ¿sabes qué? Quiero que me des cuál es ese vector que quieres ordenarlo. Y en este caso es mi vector de ganancias totales. Y recordará usted que argsort lo que hace es ordenarlo por default de menor a mayor. Si nosotros quisiésemos ordenar de mayor a menor, tendría que hacerle una inversión, y usted ya sabe cómo hacer una inversión. Pero lo dejo allí porque ya me entrega por defecto justamente lo que yo quiero. Ahora, este vector o esta operación, como yo ya lo había indicado en clases anteriores, lo que me hace es retornar el vector con las posiciones que ocuparían los elementos de la forma ordenada como se me indica, de menor a mayor. Entonces esto me representa un vector de posiciones. Y lo que yo estoy haciendo es indexar a este vector de minas en ese vector de posiciones, que es exactamente lo que quiero. Entonces si el primer elemento aquí es por ejemplo 100, me indica que ese valor es el primero, es el menor de todos. Por lo tanto, ese valor de 100 yo lo voy a indexar como posición en mi vector de minas y me va a extraer esa mina que tiene ese valor o ese valor de ganancias que es el menor de todos, ¿correcto? Entonces ese es el procedimiento que se sigue y ya, y con eso yo obtendría mi lista o bueno, por ahora mi arreglo de minas ordenadas tal como yo quiero. Y sin más que decir, lo que yo debería hacer ahora a continuación es ordenar en este caso mi vector de ganancias totales, porque si bien es cierto, recordará que GT lo que usted tiene en GT es simplemente las ganancias totales por cada uno de las minas, pero no ha ordenado ese vector. Entonces yo voy a definir o redefinir mi vector GT, o simplemente voy a aplicar la función sort que me ordena en este caso mi vector GT en la configuración por default, que es de menor a mayor. Yep. Y bien, está ordenado mi vector GT,
está ordenado o está en las posiciones requeridas mi vector de minas, y lo que hago a continuación es simplemente retornar lo que me pide, una tupla con. El primero me dice que ya lo habíamos visto, un vector de NumPy con las ganancias totales, GT, y el segundo es una lista. Como yo lo tengo como array, simplemente hago una conversión list. Y aquí le envío mi arreglo de minas y ya. Eso es todo para el punto número 3. Y vamos hasta la última función que me pide construir, que es top5, que recibe la palabra, perdón, que recibe la clave discurso y también recibe la clave ganancias o la variable ganancias. Y esta función retorna un conjunto con los nombres de las minas mencionadas en el discurso que están dentro de las 5 minas que más ganancias totales han generado. Bien, entonces lo que me pide aquí básicamente es, si usted recordará, en la función anterior hemos creado o tenemos como salida una tupla con dos elementos, las ganancias y la lista de minas como tal. Y si usted se da cuenta, estos datos son justamente lo que yo necesito para mi función top5, porque me dice o me habla de ganancias totales generadas y me habla de minas mencionadas, minas en el top, etcétera, etcétera. Entonces yo de ley necesito esa información anterior. Por lo tanto, el primer procedimiento que yo haría es crear una variable gt con el mismo nombre, no hay problema, y una variable con el nombre minas. Recuerde usted que estas variables son locales, no son globales. Hay una gran diferencia entre variable local y variable global. Estas variables existen solo dentro de la función, por lo tanto son locales, mientras que, por ejemplo, minas, que estaba acá, es una variable global porque existe fuera de las funciones, yo puedo llamarlas adentro y no hay ningún problema. Y aquí lo que yo voy a asignarle los resultados o el resultado que me entrega como tal ya la tupla, porque aquí me dice que la tupla del numeral anterior me la da como segundo parámetro. Por lo tanto, yo aquí simplemente hago llamar a ganancias. Como yo sé que ganancias, estaba aquí mal, que ganancias es una tupla, me devuelve dos elementos. El primer elemento es justamente el resultado de la función anterior, que es GT, y el segundo elemento es esa lista de minas. Entonces aquí yo tengo un vector de NumPy con las ganancias totales y acá tengo una lista de minas común. Perfecto. Y a continuación, si usted se da cuenta, dice que la función top discurso debe retornar un conjunto con los nombres de las minas mencionadas en el discurso que están dentro de las 5 minas que más ganancias totales generaron. Entonces, aquí tenemos que trabajar con dos cosas a la vez, con las minas totales o con todas las minas que tienen una cierta producción y con las minas que únicamente fueron mencionadas en su discurso. Por lo tanto, usted sabe cómo extraer esas minas mencionadas en el discurso, que fue la primera función que ejecutamos en este tema 2. Por lo tanto, yo voy a extraer, por ejemplo, o voy a crear una variable que se llame minas, por ejemplo, que se llame lista, y voy a llamar a mi función extraer minas. Y esta función extraer minas yo debo enviarle como parámetro el discurso. Entonces aquí téngalo por seguro que va a tener esa lista de minas que fue mencionada en el discurso. Y me dice que retorne un conjunto. Entonces, como yo tengo que retornar un conjunto, yo ya puedo crear un conjunto vacío S. Y lo que yo a continuación es recorrer. ¿Qué voy a recorrer? Me dice que retorne un conjunto con los nombres de las minas mencionadas en el discurso. Por lo tanto, yo voy a ir recorriendo cada mina que ha sido mencionada en esa lista de minas del discurso. Y lo que yo hago es evaluar y digo, si es que la mina está en minas, que es esta lista de minas de acá, ¿ya? Lo que yo hago es evaluar. Si es que mina está en esa lista de minas de acá, pero recuerde que no voy a evaluar en toda mi lista de minas que tienen o que más ganancias totales generaron, sino que ese top que yo voy a extraer es el top 5, porque aquí me dice que están dentro de las 5 minas que más ganancias totales generan. Por lo tanto, yo debería escoger los últimos 5 valores. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, yo ordené de menor a mayor, por lo tanto lo mayor está al final. Entonces desde el valor menos 5 yo debería escoger para tener esos 5 últimos valores, o esos 5 últimos valores o nombres de minas que son los que más ganancias totales generan. Entonces si es que
esa mina está en la lista y aparte esa mina pertenece a ese top 5, lo que yo hago es a mi conjunto añadirlo, o a mi conjunto le añado el nombre de esa mina como tal. ¿Ya? Y bien, de esa forma estoy llenando ese conjunto. Y a continuación simplemente me dice que retorne dicho conjunto S, y con eso tenemos culminado el punto número 4 y a su vez hemos culminado el tema 2.